el doctor Farfán, el abogado, el magistrado, ha dicho, ok, 9 meses de prisión preventiva, le ha parecido que no hay arraigo laboral, que no hay arraigo domiciliario firme, ha usado esa palabra, y por supuesto que el peligro de fuga y la posible obstaculización de la justicia es lo que ha primado en su decisión. Primero quiero preguntarle, ¿qué piensa usted de la decisión del juez? Yo creo que en el fondo, Milagros, es una decisión correcta. Habían concurrido suficientes elementos para presumir en rigor de que aquí sí se presentaba el peligro de fuga. Y no ya porque haya un peligro en sí, porque hubo una fuga real y efectiva. El otro día estuvimos reunidos aquí también comentando. Correcto. Y yo en ese momento dije, pero es que no hay un peligro. El solo hecho de alejarse del lugar del accidente, no auxiliar a la persona, a la víctima, ya constituía un peligro de fuga. Y eso es lo que precisamente ha tomado el juez para arribar a esta conclusión. Existen dentro de sus alegaciones algunos elementos con los que sí no estoy de acuerdo, pero si tú me preguntas por el fondo de la decisión, yo creo que sí es correcto que el juez haya acogido el pedido de la Fiscalía de imponer 9 meses de prisión preventiva. ¿Con qué alegaciones, doctor, usted no está de acuerdo? Bueno, debemos de señalar de que estamos frente a un pedido temporal, no estamos hablando de una sentencia condenatoria. Correcto. Es, digamos, sujetar al imputado a un proceso y que se lleve de manera adecuada. Para que no se fugue. Para que no se fugue y para que no obstruya también la consecución de la prueba, la recabación de evidencia, etcétera. Y para ello deben de concurrir 3 requisitos, ¿no? El primero de ellos son los fundados y graves elementos de convicción, que dicho coloquialmente es la relación que existe entre quien comete el delito y el resultado. Y en este caso, la defensa misma ha reconocido en todo momento la culpabilidad y la responsabilidad del propio Adrián Villar. Así es que ese es un elemento que ya se ha dado por zanjado. Lo segundo es la prognosis de pena. Y esto era un poco discutible porque en la audiencia, Milagros, lo que señaló la defensa es de que haciendo cálculos entre concurso real y ideal, que son temas técnicos, no llegaría más bien a los 5 años. Y que por tanto la prognosis no sería de la suficiente gravedad para imponer una prisión preventiva. Y claro, lo que dijo más bien ahora el juez es de que sí existen evidencias suficientes para que en los delitos al menos que se están imputando, que son 3, homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, pueden incluso llegar hasta 8 años o más, con lo cual el tema de la gravedad de la pena está cumplido y la prognosis puede llegar a ese tiempo. ¿Usted está de acuerdo con ese argumento del juez? O sea, ¿es probable que Adrián esté preso entre 6 y 8 años o quizás más? Estoy de acuerdo porque son hechos subsecuentes, ¿no? Una cosa es el homicidio culposo con el resultado que ha acaecido y el Código Penal es expreso en señalar que si uno se fuga del lugar donde ha causado el accidente es otro delito independiente, es un hecho distinto, no es el mismo hecho que ha ocasionado precisamente la muerte de la deportista. Entonces ya con estos 2 delitos, haciendo las sumas y restas, podría incluso llegar hasta los 8 años. Yo sí creo que el delito de omisión de socorro está unado o ligado al de fuga del lugar del accidente, pero ese es un tema que se analizará en el fondo, Milagros. Por ahora solamente estamos hablando de una medida temporal. Ahora, ¿en qué más no estoy, en qué no estoy de acuerdo con ¿En qué alegación? El juez? En que ha descartado, por ejemplo, el arraigo familiar, ¿no? Uno no puede pretender que cuando tiene padres separados, pues viva siempre con el papá o la mamá en un solo domicilio. Correcto. Es decir, es desconocer una realidad propia familiar que existe en nuestro país y en cualquier otro lugar. Además de que descartando incluso Milagros, este arraigo familiar, podría igual el juez haber llegado a la misma conclusión ante la evidencia de la fuga del lugar del accidente. Y otro tema también es el arraigo laboral, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sustentar un arraigo laboral con una persona que está estudiando? Claro, que tiene, ¿no? 21 años. Que tiene 21 años. Tú hace un momento decías, tú en ese momento estabas estudiando en la universidad, sí. Algunos trabajan, otros no. Yo trabajaba y estudiaba, pero normalmente estás estudiando. Pero la principal ocupación es la de estudiante. Entonces yo creo que ese elemento tampoco debió de sustentarlo el juez y hay un grave inconveniente porque este razonamiento del juez puede conllevar, a pesar de que en el fondo uno esté de acuerdo con la imposición de la prisión preventiva, puede conllevar a que la sala advierta estas deficiencias argumentativas del juez y hay 2 posibilidades, o bueno, hasta 3, ¿no? Primero, que confirme y que ya no se pronuncie respecto al fondo y simplemente señale de que está bien impuesta la prisión preventiva por 9 meses. La segunda es de que revoque y que imponga una comparecencia con restricciones, aunque dudo de que ese sea el razonamiento de la sala. Y el tercero
es de que en base a estas deficiencias que estamos nosotros ahora conversando, de que, por ejemplo, el tema del arraigo familiar o el arraigo laboral, conlleven a que la sala anule la decisión y que ordene Revoque. que sea otro juez quien reevalúe los elementos presentados por la Fiscalía para la prisión preventiva. Entonces, uno puede estar de acuerdo en el fondo, pero todo tiene que darse, Milagros, en el marco jurídico. En un debido ¿verdad? proceso, Y entiendo. en un debido proceso. Ahora, quiero hacerle varias preguntas sobre lo posterior, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado, doctor Carrión, si, ok, digamos, entendiendo y comprendiendo lo que este muchacho dice en la audiencia, que se bloqueó, que él quería parar, su cabeza decía para, pero su cuerpo seguía. Ya, ok, supongamos que esto fuera verdad, que entró en pánico y entró en estado de shock y todo lo demás. Pero él llega a su casa, ya tenemos unas imágenes que hemos obtenido ayer, él llega a su casa 3 minutos después de haber atropellado a Lisette, llega a la casa de su madre y se cambia de ropa, porque luego cuando regresa a la casa de su enamorada 3 horas después, él ya está con otra ropa, distinta a la que había tenido cuando fue a Tanta. ¿Qué hubiera pasado si él llama, en efecto, a sus papás, les dice he atropellado, he dejado a una persona, lo que sea, y ellos lo llevan a la comisaría? Bueno, ¿Cómo digamos, por favor explíqueme en términos judiciales qué es lo que pasa en ese caso con la figura? ¿Se atenúa la fuga? Quiero saber, quiero entender. Bueno, aquí estamos hablando de hasta 3 delitos, Milagros, y eso hay que contextualizarlo. El segundo delito que se imputa es la fuga del lugar del accidente, y eso ya se había configurado cuando él se aleja del lugar de la sucesión de los hechos. ¿Qué habría pasado si es que él inmediatamente... Si él se entrega inmediatamente. Se entrega a la fiscalía, a la en comisaría. este caso, pues entonces hubiera tenido muy buenos argumentos para alegar de que más bien se sometió a la investigación y que esa fuga eventual solo constituía el delito, pero que en rigor se habría puesto a disposición de las autoridades. De hecho, la Fiscalía explotó esto. Mira, recordemos, Milagros, de que en un inicio la Fiscalía únicamente solicitó el impedimento de salida del país, es decir, la medida menos gravosa que existe en este tipo de casos. Pero luego salieron los videos, ¿verdad?, de una coordinación, del tiempo que se esperó para dilatar, para ponerse a derecho, etcétera, conllevó a que la Fiscalía recule esa decisión inicial. Correcto. Y solicite por la gravedad de las imágenes. Claro, y se desmarque del impedimento de salida del país y solicita ya la detención preliminar. ¿Por qué? Porque los elementos los tenía a disposición desde el principio la Fiscalía, solamente que los videos cambiaron la percepción. Luego el elemento del shock, por ejemplo, que en realidad no era shock y no había ido inmediatamente a la clínica, sino no habría estado tantas horas, digamos, entre una casa y otra y visitando nuevamente el lugar de los hechos. Y la Fiscalía, yo creo que en ese sentido se sintió un poco timada con los argumentos que en un inicio en la audiencia del impedimento de salida del país se esbozaron por parte de su defensa. Luego el otro tema que de manera pedagógica quiero que usted nos explique es el caso de, no, pero él se hizo dosaje, puso su brazo en ROE. Incluso escuché al abogado Moreno decir, pero ROE es más importante que la policía. Yo de verdad decía, no puede ser que este mensaje se esté dando a la ciudadanía. Una persona que atropella tiene que hacerse dosaje etílico oficial, ¿o no? Y de manera inmediata, Milagros. Okay. ¿No? No por varias consideraciones, ¿no? Primero, el grado de concentración y la volatilidad que existe del alcohol en la sangre. Y en segundo lugar, porque eso contribuye a que una persona se esté sometiendo a las propias investigaciones y que recabe de manera inmediata los indicios o evidencias que podrían descartar ya un acto negligente, ¿no? Porque yo creo que más bien le habría ayudado a su defensa el hecho de someterse a un dosaje etílico y que salga negativo, porque también han demostrado con los indicios de que no estuvo bebiendo alcohol. Si hubiera ido de manera oficial. Y yo creo que eso también habría aportado, porque ya tendría una pericia oficial que demuestre que ese no fue el acto negligente, es decir, manejar con grado de concentración de alcohol en la sangre. Ya, y ahora le quiero hacer esta pregunta, que no sé cómo se resuelve en el plano jurídico, pero el abogado Montenegro, el papá de Francesca Montenegro, la ex enamorada de Adrián, me sigue, ¿verdad, doctor? Ok. Ha dicho, cuando lo entrevisté en Panamericana, ha dicho que Adrián, que sí se había querido entregar, ¿no? En un principio, luego se va de su casa, incluso dice que sin despedirse porque lo llama la mamá, y que la propia Maricel Linares le dice, ya hemos cambiado de abogados, ¿no? Ya.
Él ha contado que cuando a las 10 de la mañana del día siguiente él lo llama, él le pregunta, ¿ya te entregaste? Algo así, ya, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la situación? No sé, la pregunta, el tío, ¿pero qué le dice textualmente? ¿Cómo él le dice, tío, te puedo llamar? Pero él le dice, ¿ya te entregaste? Algo así, ¿ya te entregaste? Y él le contesta que todavía no, porque están preocupados por el auto y por la carrera de Maricel Linares, ¿correcto? Ya, y entonces aquí viene mi pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona, yo sé que él es mayor de edad, yo sé que tiene 21 años, que hace cosas de adultos, que maneja un auto, un menor no puede manejar un auto, sale solo con la enamorada, un menor de edad no puede salir solo a altas horas de la noche con la... Ya, todo lo que usted y yo sabemos que hacemos los adultos, él lo hace. Pero ¿qué pasa si un chico de 21 años es, no quiero usar la palabra empujado, ¿ok? Pero asesorado, creo que es la palabra, asesorado mal por unos adultos, sigue y sigue y sigue metiendo la pata. ¿Me dejo entender? Sí, o sea, sí. Rubén y Maricel, él mismo, Adrián, contaba que estaban preocupados por el auto para la indemnización, doctor, para no pagar, y la carrera. Entonces, ¿eso se toma en cuenta en un proceso o eso es problema de ellos? O sea, lo frieron al muchacho, su responsabilidad, porque además tenía 21 años y él pudo decirle a su padre, oye, tú estás preocupado en el carro, tú estás preocupado en la carrera de tu pareja cuando yo acabo de atropellar. Me dejo entender, ¿no? Sí, en efecto. Eso, de hecho, ha sido considerado por el juez Milagros, ¿no? En el ámbito de cuando él alegó de que había un peligro de fuga al huir del lugar, y esa huida se dio también con el objeto del delito. Estamos hablando de que el objeto del delito precisamente fue el auto. Así es. ¿No? Y el auto tiene que pasar pericias, tiene que pasar análisis técnicos dentro de la estuvo policía. Escondido 3 días. Y el problema es ese, es decir, cuál es el grado de fiabilidad de que los daños ocasionados no solo a la víctima con el resultado lamentable que todos hemos visto, sino además de los daños que se tienen que advertir en el carro para que se realice una pericia adecuada respecto a cómo ha sido la sucesión de hechos. ¿Pudo haber sido manipulado el auto? Es que ese es el gran inconveniente, es por eso que la consecución de la prueba tiene que ser inmediata, Milagros, tiene que haber una cadena de custodia. Tú hablabas del arma, por ejemplo, si uno asesina a otra persona y la pistola tiene que guardar una adecuada cadena de custodia, ser embolsada, no la puedes manipular, ver el procedimiento de recojo de esa evidencia, y no tiene que ser manipulada, porque si existen otras huellas digitales, por ejemplo, en el arma, podría inducir a que sea otra persona la que la ha manipulado. Todas esas evidencias no se pusieron a disposición de manera inmediata de la Fiscalía, y eso fue tomado en consideración por el juez. Pero ojo, Milagros, que no estamos hablando ya del caso de fondo, porque eso ameritará otros delitos. Por ejemplo, el de encubrimiento, ¿verdad? O el delito, incluso hablabas de Maricel Linares. Aquí el delito de fondo es que mataron. No, estamos frente a una decisión temporal, cautelar, que únicamente busca sujetar a la persona al proceso y que son elementos que el juez ya ha tomado en cuenta en su decisión. Muy bien, la pregunta final, doctor, y yo creo que la familia de Lisette Marzano empieza... No sé si esa sea la expresión adecuada, doctor Carrión, pero de alguna manera empieza a entrar ya en el círculo del duelo, a empezar a cerrar porque han obtenido algo de justicia. Pero como usted bien lo dice, esta no es la sentencia. No, de ninguna manera. ¿Qué avisora usted en el plano de la sentencia, doctor Carrión? Este caso debería de culminar más bien de manera célere, porque ya de parte del autor del delito y su defensa existe un reconocimiento expreso de la responsabilidad. Entonces entiendo, por lo que también han alegado en estas audiencias, de que se van a someter a una terminación anticipada. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que antes de que llegue a una etapa intermedia de que acuse el fiscal, pueden llegar a un acuerdo entre el autor del delito y la Fiscalía y también la parte agraviada, para que reconozca primero los hechos, la Fiscalía reduzca en 1/6 el máximo que le correspondería, y también las víctimas puedan ser resarcidas. Sin embargo, ya hemos visto de que los familiares de la víctima al parecer no van a participar de ello. Nada de eso ellos, es lo que de además, alguna manera dificulta acogerse a esta figura de terminación anticipada. Pero la anticipación, para la culminación anticipada, es urgente y necesarísimo que la otra parte esté de acuerdo. Por eso el resarcimiento del daño, que esté de acuerdo con el resarcimiento del daño ocasionado. Y aquí yo creo que esa es la principal dificultad, porque para
para la fiscalía cerrar un caso antes de llevarlo a juicio y ante un reconocimiento evidente de la responsabilidad sería mucho más sencillo de culminarlo. Pero yo creo que aquí va a estar en el plano de la negociación ya el escollo principal. Pero es que claro, pues si ni siquiera al principio se presentaron y pidieron perdón, o sea, por Dios santo, ¿no? Bueno, doctor, entonces avisora 6 o más de 6 años de prisión. Es que yo creo que el cálculo que ha hecho el juez es el correcto, Okay. ¿no? Podría redondear los 8 años de prisión por los 3 delitos que se vienen investigando. Bueno.